Heinz Petri nació el 31 de diciembre de 1928 en el pueblo de Euskirchen, al este de Alemania. Criado en una sociedad profundamente alineada con los valores nazis, la educación de Heinz estaba profundamente arraigada en las ideologías del racismo, el antisemitismo y la lealtad inquebrantable a Adolf Hitler. Sus padres, que dirigían una guardería local, eran considerados fervientes seguidores del régimen nazi, lo que rodeaba al joven Heinz con las doctrinas del partido desde una edad muy temprana. Como estudiante, Heinz se destacó tanto académicamente como en los deportes, cualidades que llamaron la atención de las autoridades nazis. Sus logros lo llevaron a ser seleccionado para una de las escuelas Adolf Hitler, instituciones élite establecidas para formar a los futuros líderes del Tercer Reich. El ingreso a estas escuelas se basaba principalmente en el rendimiento académico, pero también requería que los candidatos cumplieran con estrictos criterios en cuanto a pureza racial, salud y el compromiso de su familia con los principios nazis. Heinz cumplía con estos requisitos perfectamente y rápidamente ascendió entre sus compañeros en la escuela del castillo Drakenburg. La educación que Heinz recibió iba mucho más allá de las materias tradicionales. Era una intensa adoctrinación en la ideología nacionalsocialista. El plan de estudios se enfocaba en gran medida en el entrenamiento militar y en desarrollar una devoción extrema a Hitler. Estas escuelas tenían como objetivo borrar la individualidad y crear un grupo uniforme de seguidores leales, listos para luchar y morir por los ideales nazis. A principios de 1945, la marea de la Segunda Guerra Mundial se había vuelto decisivamente en contra de Alemania, pero el régimen nazi aún no estaba listo para rendirse. Fue durante este tiempo que el camino de Heinz dio un giro drástico. Los líderes de su escuela, que también eran oficiales regionales del partido nazi, vieron en él un potencial para un rol crucial y peligroso. Heinz fue reclutado en el Werwolf, una organización secreta fundada por Heinrich Himmler, el líder de las SS. El Werwolf tenía la tarea de llevar a cabo una guerra de guerrillas contra los aliados, imitando los movimientos de resistencia que habían luchado contra la ocupación nazi en toda Europa. Heinz pasó por un entrenamiento militar desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, donde aprendió a manejar armas y explosivos. Sin embargo, el entrenamiento fue apresurado e inadecuado, proporcionado por instructores con experiencia limitada en combate. A pesar de la pobre preparación, Heinz estaba lleno de un sentido de deber y estaba listo para servir al derrumbado Tercer Reich. A finales de febrero de 1945, Heinz, junto con Joseph Schoner, un compañero de la juventud hitleriana, fue enviado en una misión tras las líneas enemigas. Su tarea era recopilar información sobre las fuerzas estadounidenses que avanzaban, evaluando la cantidad de tropas y sus movimientos. Esta misión era crucial, ya que las fuerzas estadounidenses se acercaban a puntos estratégicos en Alemania. Los jóvenes fueron desplegados en el distrito de Heinsburg, cerca de las líneas del frente estadounidense, una posición que conllevaba peligro y riesgos elevados. Sin embargo, su misión estaba condenada desde el principio. Al día siguiente, el 22 de febrero, Heinz y Joseph fueron capturados por el 9º Ejército de los Estados Unidos en un pequeño pueblo llamado Verden. Fueron encontrados escondidos en una zanja, vestidos como civiles, lo que era una grave violación de las leyes de guerra. Según estas leyes, los soldados atrapados con ropa civil tras las líneas enemigas podían ser tratados como espías. Tras su captura, Heinz y Joseph fueron sometidos a un duro interrogatorio, en el que se vieron obligados a confesar su participación en actividades de espionaje. Luego fueron encarcelados y pronto llevados ante un tribunal de guerra. El 29 de marzo, los oficiales estadounidenses que presidían el tribunal los condenaron a muerte. La decisión formaba parte de una estrategia aliada más amplia para demostrar una postura firme contra todos los remanentes de la ideología y el militarismo nazi. A medida que se acercaba su ejecución, Heinz escribió una conmovedora carta a su familia, expresando una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Imploró a su familia que lo recordaran con orgullo, creyendo que había actuado honorablemente por su país, y no por un gobierno que sentía que finalmente había traicionado a su pueblo. El 1 de junio de 1945,
La vida de Heinz Petri terminó frente a un pelotón de fusilamiento en una cantera de grava en Brunswick. Capítulo 2. El descenso a la oscuridad. Josef Kramer, la bestia de Belsen y los horrores de Bergen-Belsen. Josef Kramer, popularmente conocido como la bestia de Belsen, fue el comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen, una posición que marcó el punto culminante de su notoria carrera dentro del sistema de campos de concentración nazi. Nacido el 10 de noviembre de 1906 en Múnich, Alemania, el viaje de Kramer hacia las profundidades de la crueldad humana comenzó con su alistamiento en las SS en 1932. Su carrera temprana experimentó un rápido ascenso, reflejando su compromiso inquebrantable con la causa nazi. El mandato de Kramer en el sistema de campos de concentración comenzó en Dachau, seguido de roles en Sachsenhausen y Mauthausen. Para 1940 estaba en Auschwitz, sirviendo como asistente del comandante antes de asumir el mando en Birkenau, la sección principal de exterminio de Auschwitz, durante su fase más letal en 1944. Sus responsabilidades incluían supervisar la selección de prisioneros para las cámaras de gas y la administración directa de asesinatos en masa, lo que lo convirtió en una de las figuras centrales en la ejecución de la solución final. En diciembre de 1944, cuando las fuerzas aliadas avanzaban en los territorios controlados por los nazis, Kramer fue transferido a Bergen-Belsen. A diferencia de Auschwitz, Bergen-Belsen no estaba equipado con cámaras de gas. Sin embargo, bajo la gestión de Kramer, se hizo famoso por sus condiciones inhumanas y su alta tasa de mortalidad. La administración de Kramer se caracterizó por una grave mala gestión y negligencia. Los suministros de alimentos eran inadecuados, la higiene era inexistente y enfermedades como el tifus se propagaban rápidamente. Estas condiciones llevaron a una tasa de mortalidad muy alta, con miles de prisioneros muriendo de hambre, enfermedades y maltrato. La situación en Bergen-Belsen alcanzó su punto más bajo en el momento de su liberación por las fuerzas británicas en abril de 1945. Los libertadores encontraron más de 10.000 cuerpos sin enterrar y decenas de miles de sobrevivientes en condiciones críticas, apenas vivos en medio de la miseria y el caos del campo. Las imágenes de los prisioneros esqueléticos de Belsen y los montones de cadáveres se convirtieron en símbolos icónicos de la brutalidad nazi y ayudaron a impulsar las demandas de justicia tras la guerra. Tras la liberación, Kramer fue capturado y llevado a juicio en el juicio de Belsen, una serie de procedimientos militares conducidos por los británicos para procesar a los criminales de guerra. El juicio tuvo lugar en Lüneburg, Alemania. Kramer fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su defensa, que se basaba en el argumento de que solo seguía órdenes, fue rechazada. Testigos y sobrevivientes proporcionaron testimonios desgarradores de su trato cruel y su participación directa en las atrocidades cometidas en Belsen y Auschwitz. Kramer fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte. Su ejecución por ahorcamiento tuvo lugar el 17 de noviembre de 1945. El juicio y la ejecución de Josef Kramer sentaron un precedente en el derecho internacional, reforzando el principio de que seguir órdenes no es una defensa para crímenes de guerra, estableciendo un estándar para los juicios de crímenes de guerra posteriores, incluidos los juicios de Nuremberg. Capítulo 3. La Bella Bestia. El reino de terror de Irma Grese en Auschwitz y Bergen-Belsen. Irma Grese, a menudo referida como la Bella Bestia y la hiena de Auschwitz, fue una de las criminales de guerra nazis más notorias. Nacida el 7 de octubre de 1923 en Rechen, Alemania, la vida temprana de Grese estuvo marcada por una gran agitación. Su madre se suicidó cuando Irma era solo una adolescente, un evento que la afectó profundamente y contribuyó a su difícil crianza. Dejó la escuela a los 15 años y al principio trabajó en una granja y en una tienda antes de que su vida tomara un giro oscuro. En 1942, a la edad de 19 años, Grese fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, un campo notorio principalmente para prisioneras. Este fue el comienzo de su rápido ascenso dentro del sistema de campos de concentración nazi. Para 1943, había sido transferida a Auschwitz, donde rápidamente se hizo conocida por su extrema crueldad.
El rol de Grese en Auschwitz implicaba supervisar el campo de mujeres, donde era temida por su comportamiento sádico. Era conocida por llevar un látigo y ser vista golpeando brutalmente a los prisioneros, a veces hasta que colapsaban. Grese también estuvo involucrada en las selecciones para las cámaras de gas, seleccionando prisioneros supuestamente basándose en su apariencia, con algunos relatos que sugieren que elegía a mujeres hermosas por celos. El sadismo de Grese se extendió más allá del abuso físico. Hay relatos de que participaba en abusos sexuales y obligaba a chicas judías a actuar como sus vigilantes, mientras ella llevaba a cabo estos actos horribles. Su brutalidad no se limitaba solo a sus acciones. También se dice que soltaba a su perro contra los prisioneros, aumentando el terror que infligía a quienes estaban bajo su control. Sus crueles acciones en Auschwitz le valieron los infames apodos y una reputación que infundía temor en los corazones de muchos. A principios de 1945, mientras el régimen nazi se acercaba a su fin, Irma Grese fue transferida al campo de concentración de Bergen-Belsen. Aunque Bergen-Belsen no tenía cámaras de gas, las condiciones eran abismales, con hacinamiento, hambre y enfermedades rampantes. Bajo la supervisión de Grese, el sufrimiento solo se intensificó. Continuó con su trato brutal hacia los prisioneros, contribuyendo a las horribles condiciones que más tarde serían descubiertas por las fuerzas británicas que liberaron el campo. Después de la liberación de Bergen-Belsen, Grese fue arrestada por el ejército británico y posteriormente juzgada durante los juicios de Belsen, uno de los primeros tribunales importantes por crímenes de guerra celebrados tras la Segunda Guerra Mundial. Durante el juicio, los sobrevivientes y testigos presenciales proporcionaron testimonios desgarradores sobre sus acciones, describiéndola como una de las figuras más temidas y odiadas del campo. A pesar de su joven edad, Grese fue considerada responsable de numerosos crímenes de guerra, incluyendo el asesinato y la tortura de prisioneros. Fue una de las 3 únicas guardias femeninas sentenciadas a muerte durante estos juicios. Durante todo el juicio, Grese se mantuvo en gran medida desafiante, mostrando poco arrepentimiento por sus acciones. Apeló su sentencia, pero la apelación fue rechazada. El 13 de diciembre de 1945, con solo 22 años, Irma Grese fue ejecutada por ahorcamiento. En sus últimos momentos, mantuvo su fría actitud, supuestamente pidiendo al verdugo que fuera rápido mientras enfrentaba la horca. Su ejecución marcó el fin de una de las figuras más brutales del régimen nazi, cuyas acciones dejaron una marca indeleble en los recuerdos de quienes sobrevivieron al Holocausto. Capítulo 4. Operación Pastorius. Herbert Hans Haupt y el último acto de traición de los saboteadores. Herbert Hans Haupt fue una figura clave en la Operación Pastorius de los nazis, una misión de la Segunda Guerra Mundial que tenía como objetivo llevar a cabo actos de sabotaje en los Estados Unidos. Nacido el 21 de diciembre de 1919 en Alemania, Haupt se mudó a Chicago con su familia cuando era niño y se naturalizó como ciudadano estadounidense en 1930. Sus primeros años en Chicago estuvieron marcados por una fuerte conexión con la cultura alemana, lo que eventualmente lo llevó a abrazar la ideología nazi. Se involucró con grupos pro-nazis, como el Bund Germano-Americano, que apoyaba abiertamente el régimen de Hitler en los Estados Unidos. Su entusiasmo por la Alemania nazi era tan intenso que incluso siendo joven, era conocido por expresar públicamente su admiración por el régimen, una postura inusual entre sus compañeros en la comunidad germano-americana. En 1941, mientras la Segunda Guerra Mundial se intensificaba, Haupt decidió regresar a Alemania, aparentemente para reconectarse con su herencia. Sin embargo, su viaje tomó rápidamente un giro diferente cuando fue reclutado por el Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán. Alemania estaba planeando una operación encubierta, más tarde conocida como la Operación Pastorius, que tenía como objetivo interrumpir industrias estadounidenses vitales para el esfuerzo bélico. Los objetivos de la misión incluían plantas de aluminio, ferrocarriles y grandes almacenes de propiedad judía. Haupt, junto con otros 7 agentes alemanes, fue entrenado en técnicas de sabotaje, explosivos y operaciones encubiertas. Su misión era clara: regresar a los Estados Unidos y llevar a cabo actos de sabotaje que paralizarían la máquina de guerra estadounidense.
El 17 de junio de 1942, Haupt y otros 3 saboteadores fueron desembarcados en secreto por un submarino en la playa de Ponte Vedra, Florida. Enterraron sus uniformes, explosivos y otros equipos antes de dividirse y dirigirse a diferentes ciudades. Haupt y otro agente, Edward John Kerling, viajaron a Chicago, donde Haupt tenía la intención de reconectarse con su familia mientras se preparaba para sus misiones de sabotaje. Sin embargo, la operación comenzó a desmoronarse casi de inmediato. El líder del otro equipo de sabotaje, George Dash, quien había desembarcado en Long Island, Nueva York, rápidamente se desilusionó con la misión. El 14 de junio, solo unos días después de aterrizar, Dash llamó al FBI y reveló los detalles de la operación, incluidas las identidades y ubicaciones de los otros saboteadores. La deserción de Dash fue fundamental para la rápida captura de todo el grupo. Haupt, junto con sus co-conspiradores, fue arrestado en Chicago el 27 de junio de 1942. Los 8 saboteadores fueron llevados a juicio ante un tribunal militar especialmente convocado, según lo ordenado por el presidente Franklin D. Roosevelt. Esta decisión evitó los tribunales civiles y permitió un proceso más expedito, reflejando la urgencia y gravedad con la que el gobierno de los Estados Unidos veía la amenaza. El tribunal se llevó a cabo en secreto en el edificio del Departamento de Justicia en Washington, D.C., desde el 8 de julio hasta el 4 de agosto de 1942. La fiscalía estuvo dirigida por el fiscal general Francis Biddle y el juez abogado general del ejército, Myron C. Kramer. Los acusados fueron acusados de una variedad de delitos, incluyendo conspiración para cometer sabotaje, espionaje y violaciones de las leyes de guerra al ingresar a los Estados Unidos con ropa civil para cometer actos de guerra. Haupt, junto con los otros acusados, fue declarado culpable de todos los cargos. El tribunal sentenció a los 8 hombres a muerte, pero las sentencias de George Dash y Ernest Burger fueron conmutadas debido a su cooperación con las autoridades estadounidenses. Dash recibió una sentencia de 30 años de prisión, mientras que Burger fue condenado a cadena perpetua. Los 6 restantes, incluido Herbert Hans Haupt, fueron sentenciados a muerte. El 8 de agosto de 1942, Haupt y sus compañeros saboteadores fueron ejecutados en la cárcel del Distrito de Columbia, convirtiéndose en los primeros individuos ejecutados por electrocución bajo un tribunal militar en los Estados Unidos. La ejecución de estos 6 hombres, llevada a cabo menos de 2 meses después de su arresto, fue rápida y sirvió como un claro mensaje a cualquier otro posible saboteador de que los Estados Unidos responderían de manera decisiva a las amenazas contra su tierra durante tiempos de guerra. Capítulo 5. El arrepentimiento del asesino Ernst Werner Techow y el asesinato de Walter Rathenau. Ernst Werner Techow estuvo activamente involucrado en uno de los asesinatos políticos más graves de la historia alemana, el asesinato de Walter Rathenau, el ministro de Relaciones Exteriores judío de la República de Weimar. Este evento, que tuvo lugar el 24 de junio de 1922, fue un momento decisivo en los turbulentos años posteriores a la Primera Guerra Mundial y reflejó las intensas tensiones políticas y antisemitas en Alemania durante ese periodo. Techow nació el 12 de octubre de 1901 y, a principios de sus 20 años, ya estaba inmerso en los movimientos nacionalistas radicales que florecían en la Alemania de posguerra. Estos movimientos, en particular la organización Konsul, OC, de la que Techow formaba parte, estaban compuestos por antiguos soldados desilusionados y jóvenes que se oponían vehementemente a la República de Weimar. La OC era un grupo paramilitar clandestino dedicado a eliminar a quienes consideraban traidores a Alemania, entre ellos políticos, judíos y otros a los que culpaban de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial y del posterior Tratado de Versalles. Walter Rathenau, un prominente industrial y estadista judío, se había convertido en un objetivo clave para estos radicales. Como ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Rathenau desempeñó un papel importante en los esfuerzos del gobierno de Weimar para estabilizar el país mediante medios diplomáticos, incluido el controvertido Tratado de Rapallo con la Unión Soviética.
Sus esfuerzos por cumplir con las obligaciones del Tratado de Versalles enfurecieron aún más a los grupos nacionalistas, que lo veían tanto como un traidor a Alemania como un símbolo de la influencia judía en la política alemana. La propaganda difundida por los extremistas de derecha retrataba a Rathenau como parte de una conspiración judía, aprovechando los tópicos antisemitas que prevalecían en ese momento. La participación de Techow en el asesinato fue significativa, aunque no ejecutó el asesinato directamente. En la mañana del 24 de junio de 1922, Techow condujo el automóvil que transportaba a dos miembros más de la organización Cónsul, Erwin Kern y Hermann Fischer, quienes emboscaron el automóvil de Rathenau en Berlín. Cuando el vehículo de Rathenau redujo la velocidad en una calle tranquila, Kern y Fischer abrieron fuego con una ametralladora, llenando el coche de balas. Luego, lanzaron una granada dentro del vehículo, asegurando la muerte de Rathenau. El ataque fue brutal y eficiente, dejando a Rathenau con heridas fatales que le causaron la muerte en cuestión de minutos. Después del asesinato, el gobierno alemán lanzó una masiva búsqueda para capturar a los responsables. Mientras que Kern y Fischer fueron asesinados durante un asedio policial en el castillo de Saalek, Techow logró escapar brevemente. Sin embargo, finalmente fue traicionado por su propio tío, quien lo entregó a las autoridades. Durante su juicio, Techow enfrentó cargos por ser un participante principal en el asesinato. Inicialmente, la fiscalía intentó retratarlo como un conspirador clave, pero Techow logró evitar la pena de muerte convenciendo al tribunal de que había actuado bajo coacción. Afirmó que Kern lo había amenazado con matarlo si no cooperaba, una defensa que resonó en el tribunal y llevó a su condena como cómplice de asesinato en lugar de perpetrador directo. En consecuencia, Techow fue sentenciado a 15 años de prisión, escapando del destino que sufrieron sus cómplices. Mientras estaba en prisión, Techow experimentó un notable cambio de corazón. Esta transformación se atribuyó en parte a una carta que recibió de la madre de Rathenau, Mathilde, quien notablemente lo perdonó por su papel en el asesinato de su hijo. Esta carta afectó profundamente a Techow y la llevaba consigo como un símbolo de su culpa y el comienzo de su remordimiento. La carta expresaba la esperanza de que Techow se arrepintiera de sus acciones y se dice que desempeñó un papel muy importante en su posterior rechazo de las ideologías nacionalistas radicales que alguna vez lo impulsaron. Después de cumplir solo 5 años de su condena, Techow fue liberado en 1927 como parte de una amnistía general. Al salir, inicialmente se reincorporó a los círculos nacionalistas, pero rápidamente se desilusionó con el ascendente movimiento nazi, al que vio como una traición a los ideales en los que una vez había creído. Su desilusión resultó en un incidente en el que supuestamente abofeteó a Joseph Goebbels, un destacado propagandista nazi, expresando su desprecio por los líderes nazis. Temiendo por su seguridad, Techow huyó de Alemania y se unió a la Legión extranjera francesa bajo el alias de Ernest Tessier. Durante su tiempo en la Legión, sirvió en varios lugares, incluidos Marruecos y Siria, distanciándose de su pasado. Los últimos años de Techow estuvieron marcados por un fuerte contraste con su vida anterior. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para ayudar a refugiados judíos a escapar de la persecución nazi, un acto que estaba en directa oposición a la ideología que lo había llevado a participar en el asesinato de Rathenau. La vida de Techow terminó en mayo de 1945. Capítulo 6. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Jóvenes en las líneas del frente en Normandía. Con las ejecuciones marcando el final de varias figuras clave del régimen nazi, es importante echar un vistazo más de cerca a las fuerzas que dieron forma a estos eventos. Una de esas fuerzas fue la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend fue una unidad única e infame dentro de las Waffen-SS, formada en 1943 y compuesta principalmente por jóvenes que habían sido miembros de las juventudes hitlerianas. Estos soldados, en su mayoría nacidos en 1926, tenían entre 16 y 17 años cuando fueron reclutados. Estaban dirigidos por oficiales experimentados de las SS que habían combatido en varios frentes. La división estaba bien equipada,
con unidades tanto de tanques como de infantería mecanizada, lo que la convertía en una fuerza muy poderosa a pesar de la inexperiencia de sus jóvenes soldados. La devoción de estos jóvenes fue un resultado directo de su crianza dentro de las juventudes hitlerianas, donde fueron adoctrinados desde una edad temprana. Se les enseñaba a idolatrar a Adolf Hitler y a ver su servicio al régimen nazi como un deber sagrado. Este adoctrinamiento produjo un nivel de lealtad y disposición para luchar que era intenso, incluso para los estándares de las SS. Los soldados de la 12ª División Panzer SS estaban dispuestos a luchar hasta la muerte, viéndose a sí mismos como la última línea de defensa para Alemania. La división estuvo muy involucrada en la campaña de Normandía, que comenzó con los desembarcos aliados el 6 de junio de 1944. La Hitlerjugend fue desplegada para contrarrestar la invasión y rápidamente ganaron una reputación por su feroz resistencia. A pesar de su juventud, estos soldados lucharon con una determinación que sorprendió a las fuerzas aliadas, ralentizando su avance y causando bajas significativas. Las acciones de la división en Normandía se caracterizaron no solo por su efectividad en combate, sino también por la brutalidad que mostraron, particularmente hacia los prisioneros de guerra canadienses. Entre el 7 y el 17 de junio de 1944, miembros de la 12ª División Panzer SS ejecutaron sistemáticamente hasta 156 soldados canadienses que se habían rendido. Estas ejecuciones no fueron actos espontáneos de violencia, sino que fueron llevadas a cabo bajo las órdenes de los comandantes de la división, incluidos Kurt Meyer. Estos crímenes de guerra cimentaron aún más la notoria reputación de la división y destacaron el peligroso fanatismo de sus jóvenes soldados. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña de Normandía, la división comenzó a sufrir grandes pérdidas. Las fuerzas aliadas, con su superioridad numérica y de recursos, desgastaron gradualmente a la Hitlerjugend. Los constantes ataques aéreos y la abrumadora fuerza de las fuerzas terrestres aliadas obligaron a la división a retirarse. Para agosto de 1944, la 12ª División Panzer SS estaba en plena retirada, retrocediendo desde Normandía mientras los aliados rompían las defensas alemanas y avanzaban hacia Francia. A pesar de sus éxitos iniciales, la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend no pudo resistir el embate aliado. Su eventual derrota marcó el fin de una de las divisiones más fanáticas y brutales de las Waffen-SS. El legado de la división es recordado no solo por la tenacidad de sus jóvenes soldados, sino también por las atrocidades que cometieron. Capítulo 7. La caída de las juventudes hitlerianas. Del adoctrinamiento a las líneas del frente. Las juventudes hitlerianas, una organización inicialmente establecida para adoctrinar a los jóvenes alemanes con la ideología nazi, jugaron un papel significativo durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. A medida que avanzaba la guerra y la situación de Alemania se volvía cada vez más desesperada, el papel de las juventudes hitlerianas evolucionó de uno de entrenamiento ideológico y físico a una participación activa en combate, particularmente en la defensa del tambaleante Tercer Reich. En los primeros años de la guerra, las juventudes hitlerianas servían principalmente como un medio para preparar a los jóvenes para el servicio futuro en la Wehrmacht, las SS u otras ramas del ejército. Se les entrenaba en la aptitud física, ejercicios militares y la ideología nazi. Sin embargo, a medida que la guerra comenzó a volverse en contra de Alemania, especialmente después de las catastróficas pérdidas en el frente oriental y los desembarcos aliados en Normandía, el régimen nazi comenzó a depender más de las juventudes hitlerianas para el servicio militar directo. Para 1943, con la Wehrmacht sufriendo severas pérdidas de personal, jóvenes de hasta 16 años de las juventudes hitlerianas estaban siendo reclutados en el ejército. Estos jóvenes reclutas a menudo eran enviados al frente con entrenamiento mínimo, donde se enfrentaban a toda la fuerza de las ofensivas aliadas y soviéticas. La situación se volvió aún más desesperada en 1944 y las juventudes hitlerianas fueron utilizadas cada vez más en roles de combate. Uno de los ejemplos más notables de esto fue la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend.
compuesta en gran parte por miembros de las juventudes hitlerianas que tenían solo 17 o 18 años. Esta división luchó ferozmente en Normandía, como se mencionó anteriormente, pero sufrió pérdidas devastadoras. A medida que la guerra se prolongaba, el declive de las juventudes hitlerianas como organización se hizo evidente. La imagen idealista de la organización, que una vez fue un símbolo del futuro de la Alemania nazi, comenzó a desmoronarse bajo las realidades de la guerra. Los jóvenes que alguna vez fueron vistos como la encarnación de los ideales nazis, ahora estaban siendo sacrificados en una batalla perdida. La moral entre estos jóvenes soldados disminuyó a medida que se enfrentaban a las brutalidades de la guerra y a la realización de que las promesas del régimen nazi eran vacías. La caída de las juventudes hitlerianas fue más dramáticamente evidente durante la defensa final de Berlín en abril de 1945. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a la capital alemana, el régimen nazi recurrió a medidas desesperadas, llamando a los miembros restantes de las juventudes hitlerianas para defender la ciudad. A chicos de hasta 14 años se les dieron armas y se les ordenó mantener la línea contra las tropas soviéticas que avanzaban. En Berlín, estos jóvenes fueron encargados de manejar armas antiaéreas, construir barricadas e incluso participar en combates directos con los soldados soviéticos endurecidos por la batalla. La batalla de Berlín fue una lucha brutal y caótica, y muchos de los jóvenes miembros de las juventudes hitlerianas murieron o fueron capturados en el proceso. A pesar de sus esfuerzos, la defensa de Berlín estaba condenada desde el principio. Las fuerzas soviéticas eran abrumadoras, y finalmente, la ciudad fue capturada el 2 de mayo de 1945. La desintegración de las juventudes hitlerianas como organización reflejó el colapso del propio régimen nazi. Con la caída de Berlín y la posterior rendición de Alemania, el 8 de mayo de 1945, las juventudes hitlerianas dejaron de existir como una organización funcional. Los jóvenes miembros que sobrevivieron a la guerra quedaron para lidiar con las consecuencias de su adoctrinamiento y los crímenes cometidos por el régimen al que habían servido. Después de la guerra, muchos de los exmiembros de las juventudes hitlerianas lucharon por reintegrarse en la sociedad. El adoctrinamiento que habían experimentado dejó profundas cicatrices psicológicas, y la realización de los crímenes cometidos por el régimen nazi condujo a una mezcla compleja de culpa, negación y trauma. Los juicios de Nuremberg y otros esfuerzos de desnazificación después de la guerra buscaron abordar los roles de varias organizaciones nazis, incluidas las juventudes hitlerianas, pero el impacto total de este adoctrinamiento tardaría décadas en entenderse por completo. Aunque la caída de las juventudes hitlerianas representa el colapso de una organización nazi, también muestra la trágica pérdida de inocencia para toda una generación de jóvenes alemanes que fueron manipulados y sacrificados por un régimen impulsado por el odio y la violencia. Capítulo 8. Baldur von Schirach. El ascenso y caída del líder de las juventudes hitlerianas. A medida que la guerra llegaba a su fin y caía el régimen nazi, el destino de sus líderes se convirtió en un punto focal para las fuerzas aliadas que buscaban justicia. Una de esas figuras fue Baldur von Schirach, el líder de las juventudes hitlerianas y un arquitecto clave de los esfuerzos de propaganda y adoctrinamiento del régimen nazi. Su papel en la formación de las mentes de millones de jóvenes alemanes y su participación en la persecución de los judíos lo convirtieron en un objetivo importante en los juicios de posguerra. Baldur von Schirach nació el 9 de mayo de 1907 en una familia aristocrática en Berlín. Su padre era director de teatro y su madre era de ascendencia estadounidense. A pesar de este trasfondo cosmopolita, Schirach fue atraído por las ideologías nacionalistas y antisemitas que surgieron en Alemania durante la era posterior a la Primera Guerra Mundial. Se unió al partido nazi en 1925 a la edad de 18 años, y su entusiasmo por la ideología del partido rápidamente lo llevó a la atención de Adolf Hitler. La dedicación de Schirach a la causa nazi y su habilidad en la oratoria y la organización lo convirtieron en un candidato ideal para liderar las juventudes hitlerianas, a las que fue designado en 1931 con solo 24 años. Bajo el liderazgo de Schirach, las juventudes hitlerianas crecieron de ser una organización relativamente pequeña
a una institución masiva que abarcaba a millones de jóvenes alemanes. La organización fue una herramienta clave en los esfuerzos del régimen nazi para crear una generación de seguidores leales profundamente adoctrinados en la ideología nacionalsocialista. Schirach fue instrumental en el desarrollo del currículo y las actividades de las juventudes hitlerianas, que enfatizaban la aptitud física, el entrenamiento militar y la lealtad inquebrantable a Hitler. A través de mítines, películas de propaganda y otras formas de comunicación masiva, Schirach moldeó eficazmente a la juventud alemana en una fuerza poderosa que serviría tanto en combate como en la perpetuación de la ideología del régimen nazi. Además de su papel con las juventudes hitlerianas, Schirach fue nombrado Gauleiter de Viena en 1940, un puesto que le dio un poder significativo sobre la región. Fue en este rol donde Schirach se involucró directamente en la deportación de judíos de Viena a los campos de concentración. Su administración fue responsable de la remoción forzada de miles de judíos, acciones que más tarde se utilizarían como pruebas en su contra durante su juicio en Nuremberg. La participación de Schirach en estas atrocidades lo marcó como un participante clave en las políticas genocidas del régimen nazi. Después de la guerra, Schirach fue capturado por las fuerzas aliadas y llevado a juicio en Nuremberg, donde fue acusado de crímenes contra la humanidad. Durante el juicio, Schirach intentó distanciarse de las acciones más extremas del régimen nazi, afirmando que desconocía la magnitud total del Holocausto. Se presentó como un seguidor devoto de Hitler que había sido engañado por el liderazgo del régimen. Sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio, incluidas sus propias declaraciones y órdenes, dejaron claro que Schirach había estado completamente implicado en los crímenes del régimen nazi, particularmente en el adoctrinamiento de la juventud y la persecución de los judíos. El 1 de octubre de 1946, Schirach fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y sentenciado a 20 años de prisión. A diferencia de algunos de sus compañeros líderes nazis, que fueron sentenciados a muerte, la sentencia relativamente menor de Schirach reflejó la opinión del tribunal de que, aunque sus crímenes fueron graves, no ameritaban la pena capital. Cumplió su condena en la prisión de Spandau en Berlín, donde estuvo recluido junto a otros altos funcionarios nazis. Durante su tiempo en prisión, Schirach supuestamente reflexionó sobre su papel en el régimen nazi, aunque muchos consideraron insuficientes y oportunistas sus expresiones de arrepentimiento. Schirach fue liberado de prisión el 30 de septiembre de 1966, tras cumplir su sentencia completa. Después de su liberación, regresó a una vida de relativa oscuridad, evitando la atención pública tanto como le fue posible. En 1967 publicó unas memorias tituladas Ich glaubte an Hitler, Yo creía en Hitler, en las que expresó su arrepentimiento por sus acciones, pero continuó argumentando que desconocía la magnitud de los crímenes del régimen. Los intentos de Schirach de minimizar su papel en las atrocidades cometidas por el régimen nazi fueron recibidos con escepticismo y siguió siendo una figura controvertida hasta su muerte, el 8 de agosto de 1974. Capítulo 9. Juventud en el frente. La última resistencia de las juventudes hitlerianas en la batalla por Berlín. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, las juventudes hitlerianas se convirtieron en una parte crucial en la defensa de Berlín durante los últimos días de la ciudad en abril de 1945. Ya estaban profundamente adoctrinados y preparados para el combate a pesar de su corta edad, y estos chicos, algunos de tan solo 12 años, fueron lanzados a una de las batallas más feroces de Europa. La defensa de Berlín se caracterizó por el empleo caótico y apresurado de los miembros de las juventudes hitlerianas, quienes estaban entre las últimas reservas llamadas a la acción. A muchos se les asignaron unidades improvisadas que tenían pocas posibilidades contra las fuerzas soviéticas que rodeaban la ciudad. Sus roles principales incluían manejar cañones antitanque, construir barreras defensivas e incluso participar en combate directo. Los registros históricos indican que estos jóvenes soldados fueron apostados en puntos estratégicos clave en Berlín, incluido el distrito gubernamental cerca del Reichstag y los accesos al canal Teltow. A pesar de su falta de experiencia en combate,
Las juventudes hitlerianas lucharon con una determinación nacida de la feroz propaganda que habían absorbido. Creían firmemente en la causa nazi, mostrando una disposición a defender su ciudad hasta el final. La carga psicológica impuesta a estos jóvenes soldados fue enorme, ya que fueron empujados a una batalla que los soldados adultos habrían encontrado aterradora. A medida que los soviéticos avanzaban, la resistencia proporcionada por las juventudes hitlerianas fue intensa, pero, en última instancia, ineficaz contra las abrumadoras fuerzas soviéticas. Los sacrificios hechos por estos jóvenes combatientes fueron inmensos. Las tasas de bajas fueron extraordinariamente altas. Cientos murieron o resultaron heridos en los primeros días de combate. La dura realidad de la guerra fue muy diferente de la versión glorificada que les habían enseñado. Después de la caída de Berlín el 2 de mayo de 1945, aquellos que sobrevivieron se enfrentaron a las ruinas de su ciudad y al colapso de sus ilusiones juveniles. Los relatos de sobrevivientes e informes militares narran batallas específicas donde las unidades de las juventudes hitlerianas lucharon desesperadamente. Un enfrentamiento notable ocurrió cerca del puente Pichelsdorf, donde un grupo de miembros de las juventudes hitlerianas mantuvo su posición contra las tropas soviéticas durante varias horas. Lucharon hasta que fueron superados, con muchos muertos en la batalla o capturados. La defensa del puente, aunque un detalle táctico en el contexto más amplio de la batalla, ilustró el uso trágico de jóvenes vidas en el conflicto. Las secuelas psicológicas para los miembros sobrevivientes fueron severas. El final de la guerra no trajo alivio, sino un doloroso ajuste de cuentas con sus acciones y la ideología que habían abrazado. Los jóvenes soldados, ahora enfrentando la derrota de la Alemania nazi y los horrores cometidos por el régimen, a menudo lucharon con sentimientos de culpa y trauma. Reintegrarse a la sociedad de posguerra fue un desafío, ya que tuvieron que reconciliar sus acciones pasadas con la nueva realidad de una Alemania bajo ocupación aliada.